Quiero que cierres tus ojos un momento y que le pidas ahí en silencio al Señor antes de que yo comience a orar. Padre, quiero que hables a mi corazón hoy. Quiero que pongas el aceite que sana, que restaura dentro de mis heridas emocionales. Que tú traigas verdad a mi vida en este día. Que tú puedas, Señor, ministrar mi corazón con tu palabra. Y que tú puedas afirmarnos en la verdad que limpia, en la verdad que sana, en la verdad que transforma. Háblanos, Señor. Alguien grita en este lugar, alguien dice, háblanos, Señor. Abrimos los oídos para escuchar tu voz, Señor. Preparamos el corazón para que sea el terreno donde siembres tu palabra. Y lo hacemos con receptividad. Toda barrera humana que se cierra a la verdad de la palabra hoy, nosotros renunciamos a tener una actitud rebelde y nos abrimos a tener un corazón preparado para recibir la palabra con humildad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, gracias. El mensaje hoy se titula ¿Cómo ser limpios? Y en realidad lo acorté. Acorté el mensaje por causa de las plataformas, de las redes sociales, donde un mensaje con un título tan largo a veces se pierde. Pero en realidad el mensaje completo que Dios puso en mi corazón es este: cómo ser limpio en un mundo que es cada vez más sucio. Porque yo creo que tenemos un reto en nuestra generación. Estamos viviendo en la época, hasta el momento, yo no sé si en el futuro, y creo que sí será así, hasta el momento es la época en la que más moralmente degradado está el mundo en el que nosotros vivimos. Y para la iglesia esto es un reto, porque para la iglesia es un desafío permanecer limpios, no solamente espiritualmente, porque es una incongruencia estar limpios espiritualmente y sucios moralmente. Cuando uno se limpia en el espíritu, el resultado es una moral limpia. ¿Me hago entender? Ahora, el cristianismo siempre ha sufrido escándalos, porque es parte de la realidad de Dios viviendo entre los hombres y Dios viviendo en los hombres. Entonces es un desafío que Dios tomó, el tener una iglesia compuesta por seres humanos, porque los seres humanos somos pecadores. Entonces siempre ha habido escándalos en el cristianismo. Ahora, yo analizando la historia, sobre todo los primeros siglos, los escándalos del cristianismo en los primeros 3, 4 siglos de la era cristiana, e inclusive después de estos siglos, eran de índole doctrinal, que es pésimo y es trágico, porque es apostasía, pero era la iglesia peleándose por si Jesús es Dios, si el Espíritu Santo es Dios, lo cual es aún peor que lo que hoy estamos viviendo. Porque es arrastrar doctrinalmente a la gente fuera de la verdad de la Biblia con respecto al Dios trino que habita como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Pero en términos humanos, porque una es la realidad espiritual y la otra es la realidad natural. Desde la realidad espiritual es peor un cristiano que apostata de la fe, que abandona la fe y comienza a creer otras doctrinas que son falsas. Pero desde la realidad natural, para el efecto del testimonio del mundo, es peor cuando la iglesia está moralmente dañada. Es decir, los escándalos morales son los que más bulla hacen en el mundo en el que vivimos. No me gusta mencionar nombres de otros predicadores cuando yo comparto la palabra, pero hoy lo voy a hacer. Hoy lo voy a hacer por 2 razones. Número 1, son noticia pública cada una de las historias que voy a compartir superficialmente y quizás simplemente mencionar el caso y la fecha para hacer una secuencia. Pero lo voy a hacer primero que todo porque es pública la realidad de cada uno de estos predicadores que han caído estrepitosamente. Pero en segundo lugar, porque me va a servir para establecer de una manera equilibrada y balanceada la verdad que Dios quiere que yo siembre, o que el Señor puso en mi corazón, que yo sembrara en los corazones de ustedes. Así que voy a compartirles en primer lugar, a modo de ilustración de lo que está sucediendo, una secuencia de caídas estrepitosas de pastores muy famosos. Voy a comenzar con el año 2019, antes inclusive de la pandemia. Joshua Harris, que era un predicador muy conservador, pastor de una mega iglesia en los Estados Unidos, inclusive famoso en el mundo entero por un libro que él escribió cuando era joven y estaba soltero, que se titula, en español al menos, Le dije adiós a las citas amorosas.
Joshua Harris se convirtió en su época en el joven que representaba la pureza de los cristianos y más tarde llegó a ser un predicador con una doctrina sana. En el 2019, este conocido predicador renunció a su fe y dijo públicamente que ya no era cristiano y se consideraba y se declaraba agnóstico. Unos días después, unas semanas después, se declaró ateo. Y unas semanas después se divorció de su esposa de toda la vida. En el 2020, Carl Lenz, el famoso predicador de Hillsong, New York, fue descubierto teniendo una relación extramarital y fue removido del pastorado de Hillsong. Es como si la pandemia que estaba comenzando en ese año en realidad fuera pequeña con relación a la pandemia espiritual que la iglesia estaba viviendo desde hacía algunos años y que ahora comenzaba a explotar vez tras vez en la realidad del mundo evangélico global. Año 2021, Brian Houston, el pastor fundador de Hillsong Australia y director de todo el movimiento global de Hillsong, renunció a la junta directiva del ministerio. La causa: tenía que comparecer en corte porque aparentemente había sido testigo de los abusos sexuales que su padre pastor había perpetrado. Pero en el 2022, un año después, el mismo pastor es expulsado formalmente de su ministerio y la causa encubrió no solamente los abusos de su padre, sino que tenía un problema con el alcoholismo y con las mujeres. En el 2023, ¿se dan cuenta? Escándalo tras escándalo. Mike Bickle, el fundador de IHOP, la Casa Internacional de Oración en Kansas City, una de las iglesias más notorias del mundo evangélico contemporáneo, con un ministerio de oración 24/7, es decir, 24 horas, 7 días de la semana, y habiendo sido Mike Bickle el fundador y promotor de este movimiento y un hombre conocidísimo en el mundo evangélico y respetado por muchos, también es forzado a renunciar luego de recibir acusaciones de haber abusado a jovencitas que eran parte de las iglesias que pastoreaba. 2024, este año en que nos encontramos, los escándalos se han sucedido uno tras de otro y parece que Dallas, Texas se ha convertido en el epicentro del escándalo. Robert Morris, el pastor fundador de Gateway en Dallas, renunció al comienzo de este año al pastorado al saberse que antes de fundar Gateway había tenido fallas morales. Esta es una de las historias que más me duele, porque aparentemente ya había sido restaurado, inclusive la familia de la joven había participado en el proceso de la restauración, pero ella ahora, convertida en adulta, lo denuncia, daba otras informaciones que la iglesia no tenía, y un hombre de Dios con una trayectoria increíble acaba de perder su ministerio de años, de décadas, no solamente en Dallas, sino en la arena internacional. Este mismo año, 2024, tan solo unas semanas después del escándalo de Morris, de Gateway, Tony Evans, el afamado predicador afroamericano, escritor de un sinnúmero de libros, un predicador increíble, renunció a sus funciones como pastor al reconocer públicamente que en el pasado, cuando todavía su esposa estaba viva, él se había involucrado con otra mujer en una relación, por supuesto, extramarital. Y esta semana que pasó, un predicador prominente, bautista, maestro de grandes seminarios en los Estados Unidos, fundador de un ministerio para eclesiástico que se llama One Passion, una pasión, que es predicar el evangelio. Estoy hablando de Steve Lawson, quizás para algunos no conocido, pero es un prominente predicador. Él acaba de renunciar a todos los ministerios en los que participaba porque se acaba de saber que tenía una relación sentimental, hasta el momento no sexual, pero sí sentimental, con una joven que no llega a los 30 años, siendo que él tiene 73 años de edad. Esto es una tragedia. Yo menciono cada uno de estos nombres no con el ánimo que muchos predicadores tienen a veces de denunciar a otros para sentirse bien ellos. Yo lo hago con mucho dolor. Y me pregunto, mientras menciono todos estos nombres que acabo de mencionar, ¿quién será el próximo? ¿Quién será el próximo? Nos enseña esto que acabo de mencionar dos cosas que la iglesia tiene que entender. Primero, hay una responsabilidad que tenemos los predicadores, los pastores, y yo me incluyo, porque tengo la responsabilidad, si bien soy el pastor de una iglesia pequeña y mi influencia no pasa de las paredes de este lugar y de la vida de ustedes, soy responsable de vivir el evangelio
para que ustedes puedan seguir creyendo que el evangelio que predicamos es congruente, ¿verdad? Por lo tanto, creo que una de las cosas que los predicadores de mi generación hemos perdido es predicar entendiendo que el mensaje que vamos a darle a ustedes, la congregación, en primer lugar nos tiene que predicar a nosotros. Que los predicadores no tenemos resuelto el problema, que los predicadores no estamos en una nube viviendo en perfección, que somos también seres humanos, que estamos viviendo en un mundo caído y estamos también siendo muchas veces el enemigo intentando seducir la vida de los que predican, tanto como la vida de los que se sientan a escuchar la predicación. Por lo tanto, se tienen que levantar en los púlpitos predicadores que no traten de hablar como si ellos fueran Dios, sino que cada uno con humildad prediquemos la palabra, creyendo que primero tiene que trabajar en nuestras vidas. En segundo lugar, las congregaciones tienen que terminar de idealizar a los predicadores, sobre todo los más famosos, dejar de mirarlos como si fueran dioses. Eso hace daño al humano. Eso le hace daño al ser humano, y el ser humano, aunque sepa que no es Dios, comienza a creer que tiene todo resuelto, que conoce las Escrituras, que está firme espiritualmente, y esa es la plataforma para que los hombres caigan estrepitosamente. Lo que tiene que hacer la iglesia es activar un ministerio dormido de servir a sus pastores. ¿De qué manera? El servicio principal de la iglesia es orar por los que predicamos el evangelio y por la familia, y rogar: Señor, cubre a los que predican el evangelio, porque están en el blanco de ataque del enemigo como nunca antes. Y estoy seguro que cuando se combinen estas dos cosas, la humildad del predicador para que el evangelio sea predicado a él primero, y luego la espiritualidad de la iglesia para interceder por el ser humano flaco, finito y pecador, que tiene la responsabilidad de predicar un evangelio que lo trasciende. De esa manera las caídas serán menos y la iglesia cada vez será menos noticia. ¿Sabes por qué? Porque la miria se goza en predicar o en anunciar las caídas de los predicadores, pero cuando la iglesia no tenga más escándalos, no estaremos en las noticias, y eso es muy buena noticia. Nos hemos acostumbrado tanto a la fama, a la influencia, que precisamente por eso, por la fama, es que los predicadores luego están en todos los periódicos, están en todas las redes y están en todos los canales siendo criticados. Mejor ser anónimos, pero que vivamos el evangelio en la pureza que el evangelio nos pide vivir. Ahora, mis hermanos, es un reto ser puros en esta generación. Peter Escasero, que es un predicador, un pastor y también escritor cristiano, tiene esta frase en uno de sus libros y dice lo siguiente: según van los líderes, así va la iglesia. Y si lo traemos a colación a lo que yo acabo de introducir, esta lista de predicadores famosos que han caído, mis hermanos, ellos son solamente la punta del iceberg. Debajo hay una masa, y no es de hielo, es una masa humana de cristianos anónimos que también están cayendo de manera anónima todas las semanas. La noticia la hacen los famosos, pero ¿cuántos están en el silencio de sus vidas? Peor aún, llorando semana tras semana las caídas repetitivas en un pecado recurrente que no les deja vivir la limpieza del evangelio en el cual nosotros hemos creído. Creo que en la gracia de Dios, Dios expone a predicadores famosos, porque si son de Él, va a ser esa caída estrepitosa la que también Dios usará para restaurarlos y luego presentarlos como a David, listos para seguir adelante representando a Cristo a pesar de la caída. Sí, es verdad, siempre vamos a recordar el adulterio de David, pero junto con el adulterio de David, siempre vamos a recordar al restaurador Dios, que lo levantó y lo puso nuevo como un testimonio de la gracia permanente de Dios. Pablo, con extrema sabiduría, dijo: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero me preocupan los cristianos anónimos, los creyentes en las congregaciones, que son el termómetro en realidad de lo que está pasando en el mundo evangélico, que nadie sabe lo que están viviendo en el secreto, pero que precisamente por ese secreto no pueden ser restaurados, porque el secreto es el arma. Las tinieblas, dice Juan en su carta, la oscuridad es el arma del enemigo para mantener esclavizado a un creyente que debería estar libre. En el espíritu somos libres, pero en la práctica diaria de nuestras vidas puede ser que estemos esclavizados a patrones, a conductas, a pecados que Dios quiere desbaratar. Entonces yo miro cada uno de estos relatos que hoy comparto con ustedes con mucha misericordia,
No me levanto para criticar a alguno de estos hombres, Dios lo sabe. Me levanto para orar por ellos y decir, restaura a cada uno de los que acabo de mencionar y otros que quedan fuera, porque hay muchos otros nombres que he excluido de esta lista, porque si no sería interminable, que en los últimos tiempos han tenido caídas estrepitosas, dominados por el alcohol, teniendo relaciones extramaritales, quizás teniendo otro tipo de adicciones, tomando el dinero de la iglesia, un sinnúmero de pecados, pero oramos por ellos rogando, Señor, que estos que han caído sean restaurados por el poder de Cristo y que la iglesia tenga la misericordia para creer que Dios todavía restaura a sus hijos, incluyendo a los que más fuerte han caído. ¿Cuántos creen eso conmigo? De la misma manera, vamos a tener que entonces tener misericordia internamente cuando nuestros hermanos caigan, para levantarlos con la fuerza del Evangelio y restaurarlos a la vida en Cristo que Él diseñó para ellos. Por eso hoy voy a usar al apóstol Pablo. Él nos da varios consejos, por decirlo de alguna manera. Él nos revela varios principios a través de sus cartas, donde nos muestra cómo nosotros podemos ser limpios en un mundo que está sucio. Y hay 5 aspectos que yo quiero compartir con ustedes. Lo primero que Pablo nos enseña es que debemos reconocer que somos material tentable. Nosotros somos material tentable. Hay una falacia en el cristianismo que nos hace creer esta falsa verdad de que nosotros, una vez que somos cristianos, ya estamos fuera del radio del ataque del enemigo, y en realidad eso es una mentira. Los cristianos somos tan tentados como cuando no lo éramos, solo que antes no nos dábamos cuenta y ahora tenemos conciencia. Romanos 7, versículos 18 al 19, la Biblia dice, y Pablo es el que está aquí inspirado por el Espíritu Santo, abriendo su corazón y mostrando su desnudez espiritual para que nosotros reconozcamos su lucha y de la misma manera entendamos que la nuestra. Romanos 7, 18 al 19 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Alguien debería leer estos 2 versículos conmigo que aparecen en pantalla y hacer una confesión junto con Pablo, porque no solamente es Pablo el que está confesando su realidad espiritual y natural, sino también nosotros somos participantes de esa misma dualidad, de esa misma lucha entre lo que creo y lo que quiero en mi espíritu y lo que sucede en mi carne natural. ¿Cuántos están conmigo en este día y dicen, es verdad, pastor? Es verdad? Vamos, levanten la mano, no se hagan. A que los ángeles le tiren una foto, ok. Lo leemos todos juntos ahora. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago, lean conmigo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y cuando uno entiende esta realidad, el reconocer que somos material tentable nos mantiene humillados y de rodillas, orándole al Señor: Padre, no permitas que esta carne que no ha sido redimida le juegue una mala pasada a mi espíritu y me haga caer en algo que no es lo que tú quieres para mi vida. A veces los cristianos creemos que somos más fuertes de lo que realmente somos. Yo te lo voy a ilustrar con un ejemplo que tiene que ver con la comida. Ustedes se ríen, pero mi intención no es que se rían, es porque es real. Y desde ahí sacar una aplicación, ¿les parece? Mira, si alguien viene ahora con una bandeja y en esa bandeja de comida aparentemente lo único que trae es lechuga y me dice, aquí tienes, ¿quieres? Yo no tengo ningún problema con comerme la lechuga, ¿verdad? Pero le voy a decir gracias y que siga de largo. Porque si no viene acompañada de otra cosa, no me llama la atención. No me tienta a comer lechuga. Yo no soy conejo. Así que es muy fácil decirle que no. Tengo una firmeza frente a una bandeja de lechuga impresionante. Y ahí puedo asumir, soy firme, porque alguien me ofreció algo de comer y le dije que no. Segundo caso que se va a presentar. Viene una persona, ya pasó el de la lechuga, trae ahora una bandeja llena de mariscos. Exactamente. Es ahí donde quería llegar. Esa bandeja tiene mariscos, pero tiene ahí camarones, tiene langostas, tiene langostinos,
tiene pulpo, tiene calamar, todo lo que en algún momento yo comí, pero ya no puedo comer. Yo soy alérgico y tan solo, fíjense mi alergia, de solamente olerlo me puedo intoxicar. Así que cuando esa persona yo la vea salir con esa bandeja, no solo le voy a decir que no, le voy a decir no te acerques. ¿Sabes por qué? Porque ahora el recuerdo de lo que me gustaba el marisco quedó tapado por el recuerdo de que me puede producir la muerte por las veces que me he intoxicado. Entonces hay una firmeza que viene del miedo ante ese alimento. Ah, pero ese siguió de largo. Y ahora viene una bandeja que tiene ribeye steak, New York steak, churrasco, chicharrones, pollo asado, todo en una bandeja. ¿Tú crees que yo le voy a decir que no tan fácil? La pregunta es, ¿le puedo decir que no? Sí. ¿Va a ser fácil decirle que no? ¿Por qué razón? Porque le quiero decir que sí. Y en ese momento me doy cuenta de que no soy tan firme como las veces anteriores. Porque la primera vez fui firme porque no me gustó. La segunda vez fui firme porque tuve miedo. Pero la tercera vez no puedo ser firme porque aunque eso me va a tapar las venas, lo va a hacer tan silenciosamente y a largo plazo que el placer de probar esa carne ahora le va a ganar a la realidad de lo que pueda producir en mi salud. Salgamos ahora de la realidad de la comida y llevémoslo al plano de nuestra vida. Hay veces que nosotros no nos sentimos tentados con lo que otros se sienten tentados y nosotros los miramos con cierta crítica, como diciendo, pero qué débil es si yo puedo decirle que no a eso. Ah, porque eso es un plato de lechuga para ti, pero para el otro no. Hay ocasiones cuando nosotros sabemos decir que no, inclusive a la distancia que el tentador salió a tentarnos, porque le tenemos miedo ya abiertamente a perder nuestra posición. Ya probamos de eso que nos hizo reacción y nos produjo una alergia espiritual y no queremos más. Y podemos criticar al otro que no le ha pasado y entonces cuando se acerca lo toma y le termina haciendo daño. Ah, pero ¿cuántas veces hemos sido los que hemos caído bajo la premisa de que eso no nos hace tanto daño como lo anterior? Así es la vida, mis hermanos. Todos somos material tentable. Si queremos permanecer firmes, lo primero que tenemos que saber es que somos débiles. Si quieres no caer en todo lo que acabamos de describir, en todas estas situaciones morales que le están cobrando factura a la iglesia de Jesucristo, en todas estas adicciones y en todos estos pecados de nuestra generación, número uno, levántate en la mañana reconociendo, soy material tentable y tengo un enemigo que quiere destruirme poniendo señuelos delante de mí. Tengo una carne que tiene alianza con ese señuelo para hacerme llevar en esa dirección y que yo caiga en lo que Dios no diseñó para mi vida. Pero eso no es una manera negativa de comenzar el día. No, es lo más positivo que puedes hacer, porque te va a llevar de rodillas a suplicarle al Señor que te dé una dosis mayor del Espíritu Santo para poder resistir. Pero Pablo nos enseña un segundo principio y se lo quiero compartir a ustedes para mantenerlos limpios en un mundo sucio. Y es que no nos creamos más firmes de lo que realmente somos. Lo primero es reconocer que somos más débiles de lo que realmente somos capaces de reconocer o queremos reconocer. Lo segundo es que no soy tan firme como quisiera ser. A ver, digan conmigo, no soy tan firme como creo serlo. ¿Sabe? Porque mientras más años tú pasas en la vida cristiana, tú piensas que ya te las sabes todas. La Biblia, la historia de David. Pues si yo te puedo decir cuántas piedras tomó, si eran lisas o peludas, que una onda, que lo que usó, a quién tumbó, si le cortó la cabeza, qué hizo con la espada. Yo te puedo decir cuál fue el pecado de David. Yo te puedo decir en qué foso metieron a Daniel, con quienes estaba. Yo te puedo decir los nombres de los 4 amigos y la pregunta es, ¿y qué? Si ninguna de esas cosas ha servido para revelarte a Cristo y para transformarte la vida, tu conocimiento es basura y no es igual a madurez. En inglés se dice seniority, ¿cómo se podría decir en inglés? Nuestra antigüedad en el Evangelio
no sirve para nada si no estamos viviendo cada día de la vida cristiana como si fuera el primero cuando comenzamos con Jesús. Pablo dice, 1 Corintios 10:12, anoten las citas porque esto es lo más importante. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sencillamente, no digas de esa agua no beberé. ¿Sabes lo que hace la gente con todos estos escándalos que yo acabo de decir? Se parte la iglesia en dos. Y al principio, cuando mencioné varios nombres, la gente decía, claro, son carismáticos, son liberales, son del movimiento, que todo es sensaciones, y por eso mira lo que pasa con ellos. Pero comenzaron a caer predicadores conservadores, que no pertenecen al movimiento carismático, que no pertenecen al movimiento de la prosperidad. Y ahora todo el mundo está diciendo, está temblando, porque lo que está diciendo el Señor con estas realidades es que no hay movimientos, ni hay extremos en el cristianismo que sirvan de antídoto para el pecado. Que lo que pasa es que no importa la denominación, que lo que importa es la comunión de cada uno con el Señor de la iglesia, porque ninguna denominación ni ninguna afiliación doctrinal servirá de antídoto para mantener los hombres de pie. Es Jesucristo el Señor. Pero el Señor Jesús no va a violentar nuestra voluntad. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un compromiso de reconocer que no somos más firmes. Ustedes no pueden pensar que porque yo estoy en esta plataforma estoy a un nivel más alto que ustedes. Si no, me bajo y pongo esa mesa ahí, para ponernos al mismo nivel y para que no se crean expectativas equivocadas. Aquí nadie puede decir que está en un nivel más elevado donde no es tocado. Al contrario, mientras más alto tú te paras, más el enemigo apunta con precisión, porque la caída va a ser más estrepitosa. Hagamos un compromiso firme en este día. Vamos a vivir por lo menos esta semana y vamos a renovar el compromiso la siguiente semana de vivir no asumiendo que somos firmes espiritualmente, sino todo lo contrario, porque los más firmes son los más débiles. ¿Acaso no fue eso lo que dijo Pablo? He descubierto este secreto, que mi debilidad es mi fortaleza, porque mientras más débil soy, más perfecciona Él su fortaleza en mí. Y Pablo lo que nos está diciendo es, esta postura no es la de los firmes, la postura de los firmes es esta. Y no es ponerme de rodillas para usar mi oración para criticarte a ti, es ponerme de rodillas para rogar a mi Señor que me transforme a mí. Una pregunta que tenemos que hacernos los cristianos es, ¿cuánto tiempo pasamos en nuestras rodillas para hablarle al Señor de los demás? ¿Cuánto tiempo pasamos de rodillas para hablarle al Señor de nosotros? Y para hacerle simplemente una petición. No es una nueva casa, ni un nuevo carro, ni más dinero. Es transfórmame con tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Quiero que Cristo sea más formado en mí. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Este es el principio de la palabra que Pablo nos enseña. Hermanos, evitemos hacer un mal uso de la libertad. ¿Cuántos creen en este lugar que son libres en Cristo? Todos los libres en Cristo, levanten sus manos y digan amén. No los veo muy convencidos. Todos los libres en Cristo que levanten sus manos y digan amén. Sí somos libres. Ahora, la realidad, y no tengo el tiempo para explicar esto como debiera con todos los versículos de la Biblia, dedicaré tiempo en otro momento, en otra ocasión, pero tu salvación se da en 3 niveles y en 3 etapas, aunque es una sola. Dios te justifica inmediatamente en el Espíritu, Romanos 5:1. Pero el Espíritu Santo se pasa toda tu vida hasta que te mueras, santificándote en el alma, Filipenses 1:6, y otros versículos de la Biblia. Pero aquí viene la triste realidad. Tu carne va a permanecer sin ser redimida hasta que Cristo venga. Tenemos un enemigo en nosotros que no es necesariamente el peor enemigo, el diablo. Es esta carne. Si te puedes pellizcarla, lo mejor para que te des cuenta. Aquí radican los impulsos más bajos del ser humano.
Y por lo tanto, en tu espíritu hay un deseo por Dios. Es lo que Pablo decía cuando yo leía Romanos 7, 18 al 19. Tengo un deseo de hacer el bien, pero hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de Dios. Es la lucha de los impulsos en tu carne, que en Gálatas 5 él dice, la carne y el espíritu combaten entre sí. Hay una lucha diariamente entre el deseo carnal que no murió cuando confesaste a Cristo, porque tu espíritu fue justificado, tu alma está siendo santificada, pero tu cuerpo está esperando la redención cuando Cristo venga. Y eso lo dice la Biblia. Por eso en ocasiones hablamos o leemos en las Escrituras una salvación presente y luego vemos una salvación futura. Y leemos a Pedro diciendo, cuando Él los salve, y decimos, pero si Él ya me salvó. Y Pedro está diciendo, es que falta tu carne, es que falta ese cuerpo que no solamente se enferma y se muere, es tentable. Por lo tanto, entendiendo esa realidad, yo no puedo jugar con la libertad de la que gozo adentro en el espíritu, porque tengo una envoltura que es la carne que no quiere ser libre. ¿Aquí hay alguien conmigo? Por eso Pablo dice en 1 Corintios 10, 23. 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, todo me está permitido. ¿Cómo se llama eso? Libertad. Di conmigo, libertad. Soy libre cuando no tengo restricciones. Soy libre cuando no tengo cadenas. Soy libre cuando no estoy atrapado en una prisión física o en una prisión estructural, sino que tengo la libertad de hacer lo que yo quiera. Así interpretamos nosotros la libertad, ¿verdad? Pero dice Pablo, mas yo tengo una libertad mayor. Todo me es lícito, pero en el espíritu he comprendido que la libertad que Cristo me dio no es hacer lo que me dé la gana, porque no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Alguien entendió la diferencia? Claro que puedo hacerlo todo, pero no quiero hacerlo todo. Max Lucado, el conocido predicador Max Lucado, él sabe que siempre la gente confunde su apellido. Él ha escrito un montón de libros. ¿Cuántos conocen ese autor? Hace unos años Max Lucado hizo una confesión tremenda. Se bajó a una gasolinera a poner gasolina. No aceptaron su tarjeta y fue a pagar con efectivo. Y miró la nevera que estaba cerca y vio una cerveza que le iluminó los ojos. Fue y la tomó. La pagó y se la tomó en el carro. Y dice, ese día comenzó mi caída en la dependencia del alcohol. Al punto de ponerle pretextos a mi esposa para salir corriendo de mi casa a comprar cerveza y esconderlas dentro de un cartucho para tomármela en la sombra de algún lugar donde nadie me viera, por la desesperación de un cuerpo que me demandaba alcohol, alcohol y alcohol. Y eso es un hombre de Dios que ha escrito libros que han marcado una generación, también arrastrado por el pecado que estaba dentro de su cuerpo. Y ahora viviendo un proceso de restauración. Di conmigo, todo me es lícito. Está matando a la iglesia una falsa libertad. Los jóvenes que creen que el sábado se pueden ir a un club y el domingo a la iglesia. Que en las fiestas familiares las bebidas pueden estar rampantes como si fuera nada. Que en nuestras fiestas no podemos tener música cristiana porque se sobreentiende que si estamos celebrando, Bad Bunny es el que tiene que estar de fondo. Deberíamos comenzar a decir como Pablo, todo me es lícito, nada me prohíbe oír a Bad Bunny, pero no me conviene. Todo me es lícito, nada me prohíbe tomarme una cerveza, pero no me conviene. Como me dijo un amigo, dejé de reunirme con otros pastores y le dije, ¿por qué? Muchos de ellos eran pastores de mega iglesias, más de 1000 miembros. Y me dijo, porque cada vez que terminábamos de comer en un restaurante, siempre querían irse a algún lugar a fumar tabaco. Di conmigo, no todo edifica. Estamos haciendo un mal uso de la libertad. Porque bajo el pretexto de la libertad decimos, yo puedo saber cuándo comienzo y cuándo termino. Pero di conmigo hoy, mentira. Tu carne está tan viciada que ella es la que dice cuándo. ¿Y sabes cuándo dice cuándo? Cuando te destruye. Primera Corintios 10, 24 dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. ¿Sabes cuál es la clave para que nosotros le digamos que no a muchas cosas? El amor a la otra persona. Me gusta lo que Paul Washer dijo con respecto al matrimonio. Es un predicador de esta generación y él dijo, el día que le dije que sí a mi esposa, también le dije que no a todas las demás mujeres.
Es decir, amar a otra persona nos hace renunciar a otros. Amar a otra persona, en el caso del matrimonio, nos hace decirle que no a otra persona. Amar a Cristo, a la familia de la fe, a la familia inclusive natural, nos hace decirle que no al alcohol, nos hace decirle que no al cigarrillo, al tabaco, a la marihuana, a la droga, aunque te esté tentando. Porque también la fuerza del amor a los demás es usada por el Señor para traer libertad a nuestras vidas. Diga conmigo, soy libre, pero no para pecar. Soy libre del pecado. Número 4, mis hermanos. Tenemos que ser más duros con nosotros mismos de lo que somos con los demás. El cristianismo se invirtió. Y por eso Jesús en algún momento dijo, ¿qué tú haces tratando de soplarle la pajita en el ojo a tu hermano? Quítate la viga en tu ojo. Y mira cómo Pablo lo dice. Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo. Él no golpea a su hermano con las lenguas, con las palabras, con la crítica, con el señalamiento. Él golpea su cuerpo y en sentido espiritual. No se imaginen a Pablo como un monje encerrado en un monasterio golpeándose y flagelándose con un látigo, porque eso es una estupidez. Él está hablando en sentido figurado. Él está diciendo, estoy golpeando mi cuerpo tal vez con el ayuno. Estoy golpeando mi cuerpo con la autonegación. Estoy golpeando mi cuerpo diciéndole que no a lo que me demanda. Y lo estoy poniendo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El viejo predicador escribe esta confesión casi al final de su vida y está diciendo, no estoy dando por sentado que mi trayectoria en el ministerio es una licencia para confiarme, cruzarme los brazos y pensar, ya el diablo no me va a tentar. Un predicador de 84 años me dijo a mí cuando yo tenía 20 y tantos años, Alex, ahora soy más tentado que cuando tenía tu edad. Y yo dije, ¿para qué este hombre me dice eso? ¿Sabes qué es lo que él me estaba queriendo decir? No me quería asustar. ¿Sabes lo que me quería decir este hombre? Tienes que todos los días prepararte, porque en la medida que te acerques a ver cara a cara a tu Señor, más tentado serás. ¿Y sabes por qué? Porque en la medida que nosotros pasamos años en la vida de la iglesia, nos acostumbramos a la cultura y creemos que podemos manejarla. Tu sequedad espiritual comienza cuando tú crees que te la sabes todas. Ya no te funciona ningún método de lectura de la Biblia porque ya tú te has leído la Biblia cuántas veces. Hay Génesis otra vez. Ay. Números. Y nunca me gustó las matemáticas. Levíticos, corderos y animales sacrificados. Y ya eso pasó, pues, Señor, ¿para qué? Mateo. Pero si lo he leído tantas veces. Lucas, si es lo mismo que dice Mateo. Marcos, lo mismo pero más corto. Juan, lo mismo. Y empiezas a minimizar las escrituras. Mejor me voy a leer otros libros de otros cristianos. O algunas novelas. O algunas cosas que no está mal. Pero empezamos a sustituir las escrituras. Empezamos a cambiar la oración por automeditación y por pensar en nosotros y en nuestros gustos, que empezamos a cambiar nuestros hobbies espirituales por hobbies de otro tipo. Comenzamos a pasar más tiempo frente a otro tipo de entretenimientos y no frente a la presencia del Señor. Empezamos a ser complacientes con nosotros y duros con los demás. ¿Sabes cuando yo sé que mi carne me tiene controlado? Cuando me vuelvo irritable hacia las demás personas y me vuelvo crítico de los demás. Cuando yo te critico, yo estoy lleno de mi propia carne. Y lo mismo tú. Pero cuando yo tengo la sensibilidad para mirarte y decir, voy a orar por mi hermano. Cuando veo tu falla y en lugar de criticarte, yo empiezo a orar y a decir, Señor, definitivamente él y ella están pasando una temporada equivocada. Él o ella están pasando una temporada equivocada. Mi hermano, mi hermana no están en su mejor momento. Voy a orar por ellos. ¿Sabe qué me está diciendo el Señor? Estás en tu mejor temporada espiritual, porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, Él te da sensibilidad ante las fallas y las debilidades de los demás. Cuando estás vacío del Espíritu Santo, empiezas a criticar los errores, los defectos de tu iglesia, de tus líderes, de tus hermanos y de las personas que te rodean, y empiezas a ser hipercrítico hacia afuera, pero a ser muy complaciente hacia adentro. Y la inversión es todo lo que se necesita. Seamos tiernos hacia afuera, seamos misericordiosos hacia afuera y seamos duros con nosotros para que Cristo sea producido y formado en nosotros para poder entregarle eso a los demás. Dale un fuerte aplauso al Señor.
5 principios que Pablo nos deja, el quinto, y con esto termino. Construyamos una comunidad entonces de creyentes que saben restaurar. Pablo enseña que la iglesia debe ser un lugar de restauración y no de destrucción. La iglesia debe ser un lugar de restauración y no de castigo, aunque practica la disciplina. La iglesia disciplina, no castiga. La iglesia restaura, no aplasta. ¿Alguien está conmigo aquí? Y el pasaje que quiero traerles es Gálatas 6, versículos del 1 al 4. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de crítica. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Di conmigo: comunidad de restauración. La comunidad de restauración es donde la gente puede fallar en la presencia de sus hermanos, y estos no van a tolerar su pecado, pero tampoco lo van a mandar al infierno porque pecó. ¿Alguien está conmigo? Hay 2 tipos de iglesia en la actualidad. Hay una iglesia que si tú pecas, ya te ponen el sello de pecador que va camino al infierno. Y hay otra iglesia que cuando tú pecas te dice: no hay problema, mi hermano, si de todas maneras Cristo murió por nosotros y Él te entiende y yo te entiendo y todos nos entendemos y vamos a pecar juntos. Pero hay una iglesia en el centro que es la iglesia de Cristo, que es una iglesia que no puede cerrar los ojos frente al pecado, que lo llama por su nombre, que confronta al pecador, pero lo hace con el amor necesario para decirle a esa persona: no respaldo lo que estás haciendo, pero sí estoy aquí para darte la oportunidad de que reconozca que estás en el pecado y lo puedas confesar. Y una vez que lo confieses, te voy a acompañar en el proceso de levantarte hasta regresarte al lugar de donde fuiste quitado. Y eso es restauración. Restaurar tiene que ver con traer a la persona al lugar original donde Dios lo había puesto. Y la iglesia existe para restaurar. El primer principio de la restauración es que el que pecó lo reconozca. Es que el que falló pueda decir: cometí un pecado. Es que la persona pueda confesarle a Dios y a los demás: he cometido un pecado. Y vivir el proceso necesario de la vergüenza para en ese proceso íntimo muchas veces, porque no hay que estarlo gritando a toda la congregación, pero con sus líderes, con sus maestros, con la gente cercana, ser acompañados desde abajo hasta arriba para que Cristo sea formado en ellos y les devuelva el lugar que el enemigo les quitó por un terrible pecado en el cual decidieron caer. Seamos comunidades de restauración. ¿Saben qué? Creo que las caídas estrepitosas que sorprenden al mundo contemporáneo son, una vez más, como yo decía, la punta del iceberg que está mostrando como un termómetro lo que está pasando con la iglesia contemporánea. Y lo que está sucediendo es lo siguiente: estamos viviendo nuestras luchas íntimas sin hablarlas con nadie. Y estoy hablando ahora a muchos de ustedes. Hay hombres en las iglesias hundidos en la pornografía. Y mujeres también. Hay hombres que están ya en una casi adulterio emocional, comunicándose con otras mujeres y teniendo conversaciones que deberían tener con sus esposas. Y mujeres también. Hay gente cometiendo pecados morales que tienen que ver con el uso del dinero, malversación de bienes, negocios sucios y trueques mal hechos. Pero no se atreven a confesar y abrir su corazón y decirle a otro cristiano: necesito ayuda, porque tienen miedo a ser destruidos y porque no quieren vivir el proceso de la vergüenza. Pero se necesita la valentía suficiente como para abrir el corazón y decir: necesito ayuda. Yo te hablo desde este púlpito no como una persona que cree que estoy por encima de ti, sino como un hermano que me quiero poner a tu lado si lo necesitas para acompañarte hasta ser restaurado. Pero por favor, escúchame, hay esta oferta ahora para evitar que luego no tengas que vivir por esa estrepitosa caída que esos famosos predicadores nos están diciendo que le puede suceder a todos. A tiempo, abre tu corazón. Busca otra mujer en la iglesia si eres mujer. Consejo que le doy: mujeres, no hablen problemas matrimoniales con hombres. Hombres, no hablen problemas matrimoniales con mujeres.
No busquen como confidente la mujer a otro hombre o viceversa, sino que busquen hermanas que las puedan acompañar, casadas, que entiendan la dinámica del matrimonio, que te acompañen. Y si es posible, más de una, en una sociedad de tanta confusión. Que te puedan acompañar, que sean espirituales, que no tomen tu problema para poner en el chat de oración. Oremos por la hermanita fulana que parece que tiene problemas de matrimonio. No, sino que guarden con confidencialidad en la situación y puedan orar por ti y aconsejarte con la palabra correcta para acompañarte en los procesos que tú estás viviendo. Y hombres, hagan lo mismo. Varones, abran sus corazones. Porque de lo contrario la iglesia no puede ser funcional. Y por eso tenemos a tanta gente cayéndose de los pedestales, porque nunca supieron decir: necesito ayuda a tiempo. Tenemos que partir de esta base. El mundo está sucio y puede ensuciar a la iglesia, y de hecho lo está haciendo. Voy a concluir. Quiero mencionar al apóstol Juan, quien cuando habló de esta realidad del pecado en la vida del creyente, primera carta de Juan, sobre todo los primeros 2 capítulos, te aconsejo que los leas. Juan, habla del pecado por su nombre, de cristianos que si decimos que no cometemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Pero él hace esta declaración que cada uno de nosotros deberíamos abrazar y hacerla nuestra. Primera de Juan 1, 8 al 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero aquí viene una declaración poderosa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Di conmigo: confesión. Dios quiere tener una iglesia limpia, esto es clave, para poder practicar los 5 principios que Pablo nos revela a través de sus cartas. Es necesario una iglesia que viva en confesión diaria. Es más, hay un predicador que no recuerdo su nombre ahora, que él acuñó esta frase: confesión preventiva. Y cuando lo descubrí, me di cuenta de que eso trabaja muy bien. ¿Qué es la confesión preventiva? Cuando tú confiesas antes de pecar. Porque ya tú sabes que el diablo puso el horno y está cocinando lo que a ti te gusta. Y cuando tú comienzas a oler el olor de la tentación, te pones de rodillas y dices: Padre, yo confieso en el nombre de Jesús que lo que olí me gusta. Y me arrepiento de lo que eso pudo producir en mí, porque no quiero que se convierta en una acción. Y esa confesión preventiva te va a librar, porque hay un poder. ¿Aquí hay alguien que cree en el Espíritu Santo? Porque la obra poderosa del Espíritu Santo, aparte de sanar y aparte de llenarnos bonito en el culto, la principal es santificarnos y es fortalecernos en el diario vivir, para que el poder de Cristo se pueda ver en mi vida cuando venzo el poder de la tentación, en el poder de Cristo. Pero pastor, ¿qué pasa si oliendo el pecado no me confieso preventivamente y caigo? Ahí está el abogado. Dice Juan: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él no es el fiscal que te condena, Él es el abogado que te defiende. Ven a sus pies y dile: Padre, me ensucié, límpiame otra vez. Límpiame otra vez. ¿Cómo ser limpio en un mundo sucio? Deja que la sangre de Cristo te bañe todos los días. Aleluya. Y cuando esa sangre preciosa te baña, el momento estaba tenso y ya le puso una calma linda, ¿sí? Cuando esa sangre preciosa te baña y estás de rodillas ante sus pies, te vuelves tan sensible para poder ayudar a otros. Di conmigo: yo quiero vivir una vida limpia. Vamos a vivir una vida a los pies de Cristo, una vida de confesión, reconociendo que somos tentables, que hay un diablo que usa el señuelo de la tentación todos los días, y hay una carne que responde con impulsos naturales a ella. Y entendiendo esa realidad, esa relación entre el tentador y la carne tentada, me humillo ante los pies de Jesús y no me doy permiso para que pase un día sin orar. No me doy permiso sin que pase un día sin leer la palabra. No me doy permiso sin que pase un día sin buscar la comunión con Dios, pero también que no pase una semana sin buscar la comunión múltiples veces con mis hermanos.
Yo te voy a comenzar a enseñar en las próximas semanas acerca de la disciplina espiritual o las disciplinas espirituales. Porque creo que parte de lo que Dios quiere hacer para hacer una iglesia limpia es una iglesia que practique disciplinas espirituales. Y una de ellas es la comunión con Dios, pero también la comunión con tus hermanos. Comunión sincera. Yo creo que estamos viviendo una falsedad, inclusive dentro de las paredes de Beso, donde venimos un viernes en la noche, nos sentamos en un grupo pequeño, respondemos preguntas, pero no abrimos el corazón. Donde manejamos la verdad de Dios desde el intelecto, pero no comprometemos el alma, porque tenemos miedo que se vean nuestras suciedades, cuando en realidad este es el taller para que eso sea removido. Y esta es la sala de emergencia donde Dios quiere sanarte. Y si alguien te critica, dímelo, que a ese es el que vamos a sacar. No, mentira. Por ese es el que vamos a orar también, porque está más pecador que tú. Quiero que te pongas de pie. Primera conclusión a la cual nos lleva en este momento el Señor. Cierra tus ojos un momento para no caer en distracción. Lo más probable es que todos en esta sala, digo todos, incluyéndome a mí, tengamos que pedirle perdón por algo a Dios que el Espíritu Santo nos está revelando ahora. La iglesia no está sucia solamente porque hay adulterio en los predicadores y en los famosos, porque hay pastores tomando el dinero de las iglesias, porque hay cristianos adictos. La iglesia está sucia también porque está llena de chisme, está llena de crítica, está llena de falta de perdón, de gente resentida unos con otros. La iglesia está sucia y está enferma y hoy tenemos que pedirle perdón a Dios. Y Dios te dice esto, no como el diablo lo dice, porque el diablo dice lo mismo para acusarte, Dios dice lo mismo para restaurarte. Y a donde nos trae el Espíritu Santo es a la confesión. Así que dile, Señor, hoy confieso. Y tú vas a decir que confiesas. No tienes ni que hacerlo audiblemente si no quieres que el de al lado te escuche. Porque ahora estás en íntima comunión con Dios y eso es personal, es privado. A lo mejor lo segundo que Dios quiere hacer hoy es invitarte a que tú abras tu corazón con alguien en este cuerpo, en esta familia, o inclusive en la extensión del cuerpo de Cristo, y abrir tu corazón para que otra persona pueda ministrarte, porque ya entendiste que solo o sola no puedes. Y estás en el momento justo, a tiempo, para ser ayudado y para ser ayudada a ser restaurado en esa área de tu vida que se quebró, se rompió, pero que Dios puede restaurar. Dios es como el pintor restaurador que restaura la obra a su origen, pero los pinceles que él usa son sus hijos en la iglesia. Son otros cristianos que han pasado por el mismo proceso y alguien se tomó el tiempo de trabajar en ellos hasta recuperar la imagen que el Señor estampó en sus vidas. Así que yo te exhorto en el nombre de Jesús a que busques tus compañeros de oración y aquellos con los cuales abrir tu corazón. Sé muy maduro en pedirle discernimiento con quién sí, con quién no, porque no todo el mundo está preparado en la iglesia para escuchar confesiones. En tercer lugar, el Espíritu Santo hoy nos trae frente a su palabra, nos revela sus principios, estos y otros que puedes encontrar personalmente, y te dice: el secreto de la limpieza está en vivir de rodillas en mi presencia, con una actitud humilde de confesión, pero dependiendo de mi palabra y creyendo que en ella está la verdad. El Salmo 119 dice con sobrada verdad: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y luego hace esta afirmación: con guardar mi palabra. No solamente es leerla y memorizarla, es guardarla, es atesorarla, es convertirla en el acicate de mi vida, en el fundamento en el que me sostengo, en el lugar donde he hecho raíces. Es convertirme en el hombre del Salmo 1,
que como árbol plantado junto a corrientes de aguas, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero ¿sabes por qué? Porque ese árbol está plantado en el lugar correcto. Está plantado en la revelación de Dios, que es su palabra y es su verdad. Padre, queremos ser una iglesia de gente limpia, no perfecta, pero sí limpia. Una iglesia de gente que practica la confesión preventiva, pero también de que cuando hay caídas sabemos correr no de tu presencia, sino a tu presencia, y confesarte con sinceridad para ser lavados y limpiados en la sangre del Cordero. Queremos ser una iglesia de gente humilde que se reconoce tentable y que por eso no camina con aires de superioridad como si fuéramos más firmes que el resto, sino que miramos nuestra debilidad como lo necesario para que tu fortaleza se perfeccione en nosotros. Somos una iglesia madura que somos más duros individualmente, cada uno consigo mismo que con el otro. Déjanos ser una iglesia restauradora, que con espíritu de mansedumbre tomamos de la mano al caído y lo levantamos al lugar donde tú, Cristo, lo posicionaste primero. Arranca el orgullo disfrazado de espiritualidad en la iglesia. Arranca el chisme y la crítica disfrazado de inteligencia y sabiduría en los labios de tu pueblo. Arranca, Señor, la inteligencia humana sustituyendo la revelación espiritual. Y el simple conocimiento intelectual de tu palabra, Señor, sustitúyelo por un profundo despertar del discernimiento y el entendimiento espiritual de la revelación de las Escrituras. Queremos conocer personalmente a Jesús y ser transformados diariamente por su Espíritu para que Cristo sea formado en nosotros. Yo oro, mi Dios, por mis hermanos, por esta iglesia, por mi propia vida, y te ruego que seamos sumergidos en ese río de transformación donde diariamente somos cambiados, lavados, limpiados, renovados, restaurados en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque el pasado ha sido perdonado, el presente es una nueva oportunidad de ser transformados y el futuro es brillante gracias a Cristo y no a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.